Hoy muchas personas que tienen llamado de Dios y tienen ministerios, pero por estar refugiados a la aprobación humana, terminan en un cementerio cristiano espiritual. Hola a todos, nos encontramos una vez más aquí en la Escuela del Espíritu Santo. Tenemos 4 puntos hoy contundentes para una nueva estructura en el Espíritu de Dios. Hoy estamos hablando de la diferencia entre una nueva criatura y el Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Es lo importante. Entonces estamos en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27 al 30, y dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hoy estamos viendo que las ovejas son muchas, pero Jesús tiene unas ovejas. ¿Cómo tú te haces ovejas de Dios? Haciéndote conocer de Jesús. ¿Y cómo nos hacemos conocer de Jesús? Obedeciendo su voz. Porque dice que esas ovejas oyen la voz. Y hay mucha gente que dice: yo oigo la voz de Dios, Dios me habló, Dios me dijo, pero muy pocos obedecen. Entonces cuando tú obedeces, recibes ¿qué? Vida eterna. La vida eterna es el alimento de tu espíritu que te hace vigente, porque dice: y no perecerán jamás. Queriendo decir que esta vida eterna te fortalece y te afirma para que tengas victoria aquí en la tierra. Y nadie te va a poder arrebatar de la mano de Dios. De él, dice, porque dice: yo y el Padre uno somos, dice el versículo 30, diciéndote que la mano de Dios te está sosteniendo. Ahora, ¿quién es tu cobertura? Una vez tú escuchas la voz de Dios, es la cobertura divina que se llama la cobertura del Espíritu Santo. Es la mano de Jesús la que realmente te estará cubriendo cuando tú estás obedeciendo. Por eso no debe haber temor cuando tú escuchas la voz de Dios, porque en el momento que tú obedezcas, tu vida espiritual va a florecer, tu vida espiritual se va a refrigerar, tu vida espiritual se va a levantar. Muchas personas empiezan a sentir debilidad espiritual, empiezan a sentir debilidad en su fe, empiezan a sentir debilidad en la santidad, en las finanzas, en muchos aspectos de su vida. Pero ¿por qué? Porque se desconectan de la vida eterna, se desconectan de la nutrición que viene por parte del Espíritu Santo. Y muchos piensan que eso va a venir porque cumplen con una liturgia cristiana, porque van a recibir el alimento espiritual. La única manera de tú alimentar tu espíritu es obedeciendo la voz de Dios. Y yo quiero decirte a ti esto porque hoy muchas personas que tienen llamado de Dios y tienen ministerios, pero por estar refugiados a la aprobación humana, terminan en un cementerio cristiano espiritual. Ministerios que están enterrados simplemente porque no fueron capaces de buscar la aprobación de Dios, sino únicamente la de los hombres. Si los hombres le hicieron mala cara, entonces dejaron de seguir a Dios. Hoy es un momento muy importante y crítico. Estamos en tiempo de que la humanidad está en un desengaño total, en tiempos de aberración, en tiempos de decepción política, económica, y es necesario que se levanten verdaderos Elías a dar testimonio con el Espíritu Santo de quién es Dios y saquen al pueblo de la confusión. Cuando Elías se levantó, llevó al pueblo al Monte Carmelo a enseñarles quién es Dios. No llevó a hacer un show ni a matar falsos profetas. Llevó a mostrarles quién es el verdadero Dios de Israel y que hay Dios vivo en Israel. Y se necesitan hombres genuinos, hombres de Dios, que escuchen la voz de Dios y se levanten con ímpetu a traer libertad de toda confusión en que el pueblo de Dios ha entrado y en que el mundo está. Hoy estamos hablando de quién es un hijo de Dios que él puede usar. Un hijo de Dios, dice Juan capítulo 3, versículos 7 al 8. Está Nicodemo preguntándole a Jesús cómo puede ser salvo, y Jesús le dice: bueno, es necesario nacer de nuevo, porque lo que es nacido de la carne, tu conocimiento, tu disciplina, tu religión, es nacida de la carne, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
¿Y qué es el Espíritu? Dijo Jesús, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde vienes ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Todo aquel que es nacido del Espíritu tiene un testimonio. Escucha el sonido del viento, pero no sabe ni de dónde viene ni para dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Por eso llegamos a una conclusión total. Un hijo de Dios no es aquel que solamente habla en lenguas, no es solo aquel que profetiza. Un hijo de Dios es el que está lleno, el que está controlado, poseído por el Espíritu de Dios. Y yo creo que eso tiene que ir más allá de la manifestación de hablar en lenguas. Tiene que ir más allá de la manifestación de profetizar. Tiene que ir a una conciencia plena, diaria, constante, de que tú estás controlado, dominado por el poder del Espíritu Santo, que Él te está controlando, hablando, que cuando tú te estás moviendo, es Él moviéndose, es Él hablando. Y por eso es tan importante, porque el nacimiento de nuevo se interpretó muchas veces, porque se pensaba que la persona que hablaba en lengua nació de nuevo, que la persona que tembló nació de nuevo. Pero Jesús dijo que el Hijo de Dios no es aquel que habla en lenguas. Dice, el Hijo de Dios es aquel que escucha mi voz y me sigue. Esa es mi oveja, ese es de mi propiedad, ese es mi Hijo, el cual vive para hacer mi voluntad. Desde el Antiguo Testamento, todas las promesas estaban condicionadas. Si oyeras atentamente la voz de Jehová tu Dios y obedecieres. Ahora no tenemos una ley, porque Cristo trajo un nuevo pacto. Y la ley es amar a Dios sobre todas las cosas, con nuestra mente, fuerza y corazón, con nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Y el segundo mandamiento es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces estamos en un momento en que necesitamos obedecer la voz de Dios, sus mandamientos y su voz. ¿Cuál es tu enfoque? Obedecer. Algunos le enfocan a ponerse una corbata, a ponerse unas medias rojas, unos zapatos, a ponerse un uniforme, a cumplir horarios. Tremendo. Tenemos que desarrollar obediencia con los hombres, pero finalmente la obediencia que te va a dar vida eterna se llama escuchar la voz de Dios y obedecer. Mateo 7, versículo 21-23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En el versículo 23 dice, por primera vez en el Nuevo Testamento dice, nunca os conocí. ¿Qué significa esto? Que en el Juan capítulo 26 dice que yo los conozco, Él conoce las ovejas. Pero en Mateo dice que nunca os conocí. Entonces hay un problema, tú conoces de Jesús, pero la pregunta es, ¿Jesús te conoce a ti? Ahora, como todo ministerio debemos preguntarnos, ¿Jesús me conoce? ¿Cómo me puedo hacer yo conocer de Jesús? ¿Cómo Jesús me puede conocer a mí? Obedeciendo. El que obedece, Jesús dice, hoy, mira, mi hijo está obedeciendo, yo quiero tener una relación con él, ahora puedo tener una relación con él, ahora puedo interactuar con mi hijo, con mi oveja. Entonces Jesús te conoce. Pero ¿cómo te conoce Jesús? En el momento en que tú empiezas a obedecerle a su voz, a su dirección, a lo que Él te muestra, a lo que Él te enseña. Nunca os conocí. ¿Por qué? Porque puede ser que tú estés lleno del Espíritu Santo y puede ser que tú manifiestes los dones. Pero a pesar de todo eso, que ustedes más que nadie saben que nosotros amamos los dones del Espíritu Santo, amamos sus manifestaciones porque es parte de lo que Dios nos ha dado, pero sobre todo está la obediencia. Sobre todo está que seamos verdaderos instrumentos de Dios en la tierra, verdaderos hijos de Dios, verdaderas ovejas de Dios. Eso es lo más importante. No importa cuán grandes cosas tú puedas hacer para Dios. Si tú no tienes un corazón obediente, si tú no eres capaz de rendir lo que Él te está pidiendo, si tú no eres capaz de renunciar a la dirección que Él te está dando y tomar la dirección que Él tiene, entonces Él tristemente va a retroceder. Y Él dice, yo nunca te conocí. Porque tú corriste por tu ambición, por tu anhelo, por tu carne, por lo que tú deseabas, por lo que te traía placer a tu carne, las multitudes, la gente, cosas, personas. Tú corriste a eso y le dijiste, lo siento, si no sea tu voluntad es lo que a mí me gusta. Entonces Jesús retrocedió y dice que ese día Él dirá, y entonces yo les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Jesús aún constituyó y dejó la salvación condicionada a la obediencia.
Por eso es tan importante que los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Por eso es importante saber la diferencia entre nueva criatura e hijo de Dios. Si tú estás escuchando este video y tú ya llevas tiempo en Cristo, hay algo que se llama madurar espiritualmente. Y el problema es que la iglesia está lleno de niños espirituales. Así griten, reprendan al diablo, ayunen todos los días y hagan muchas vigilias. Si tú eres incapaz de obedecer la voz del Espíritu de Dios, afirmado solo porque tú estás obedeciendo a Dios, entonces tú sigues siendo un niño espiritual. Todavía no has roto la cáscara de huevo. Y te crees muy grande porque tiene grandes cosas, pero las cosas de los hombres, las cosas nacidas de la carne, carne son. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿A qué Dios está dirigiendo? ¿A qué Dios te ha hablado? Mire, yo conozco personas que prácticamente Dios le ha rogado que vayan a ciertos lugares a predicar su palabra. Y hoy tú ves a esa persona totalmente indiferente, ni me importa que eso sea la voluntad de Dios. Vienen los juicios de Dios sobre las personas que resisten su voluntad, porque Él tiene un plan para salvar muchos y tú simplemente dices, no, conmigo no es. Y vienen las consecuencias. Y luego decimos, pero ¿por qué, Señor? ¿Pero por qué todo esto me pasa a mí? Porque seguimos buscando algo que se llama ambición, amor propio, ego propio. Y es necesario pagar un precio para obedecer a Dios. Es necesario pagar un precio para mantener la unción. Y se llama la obediencia. Porque muchos ungidos, como Samuel, como Saúl, como Sansón, perdieron su destino y la unción por no permanecer en una vida de obediencia. Y los más pequeñitos, los que parecían nada, mantuvieron la unción, mantuvieron el reinado, la presencia de Dios por la obediencia, como fue David, como fue varios reyes, Ezequías. Hombres, Josafat, que realmente fueron a buscar la obediencia. Y eso es lo que te va a hacer indestructible. Eso es lo que te va a dar cobertura sobre los demonios. Eso es lo que va a resistir las horas del mal. Porque Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Escucha su voz y le sigues a la dirección. Y en ese momento que estás obedeciendo, la vida eterna empieza a alimentar tu alma, la vida eterna empieza a alimentar tu espíritu y no perecerán jamás. Queriendo decir que nuestra vigencia está directamente ligada a la obediencia. No importa cuántos años llevemos en el ministerio, podemos ser desechados porque dijimos hasta aquí obedecemos. No hay ninguna garantía. Hasta el último día de nuestra vida debemos rendirnos y decir, Señor, dirígeme. Espíritu Santo, contrólame. Espíritu Santo, lléname. Alguien decía, el alcohol tiene mucha fuerza y puede controlar a alguien. Cuando yo era pequeño, yo me acuerdo que yo veía una persona que venía a tomar y yo me apartaba de ahí. Me daba miedo ver a esa persona que parecía dominada por algo. Y eso es el alcohol. Ahora, cuando el Espíritu Santo vino sobre el Pentecostés, muchos pensaron que estaban embriagados y estaban llenos del Espíritu Santo. Su personalidad cambió, su denuedo cambió, su valentía cambió. ¿Sabe que el Pedro cobarde que quería estar siempre bien con los hombres, de un momento a otro, se volvió un hombre desafiante, sin temor, de ir adelante con lo que Dios le había dado? No porque los fariseos le iban a aplaudir, no porque la gente le iba a decir, bien Pedro, sino porque sabía que estaba aprobado por su Dios, por su Padre que estaba en los cielos. Esos son los hombres que necesitamos hoy. Hombres de destino, hombres de últimos tiempos, mujeres, jóvenes de últimos tiempos, que ya no se dejen seducir más. Necesitamos jóvenes, como decía Juan, que venzan al diablo y que realmente con su juventud puedan ser hombres que lleven, mujeres, señoritas, niños, que lleven el fuego del Espíritu Santo a regiones y lugares donde nunca nadie ha alcanzado, que puedan reformar y transformar sociedades enteras por el poder del Espíritu Santo. Es tiempo, se necesita, la iglesia necesita ver la diferencia, la sociedad la necesita ver. Por eso, estos 4 puntos traen una estructura nueva en el Espíritu Santo. Hijos o criaturas, ovejas, hijos somos llamados a ser. Así que sé valiente, toma la voz de Dios, obedece por acción y tú verás la obra indestructible, la vida eterna manifestada en tu vida, en los tuyos y en todas las áreas de tu vida. Dios te bendiga, levántate, afirma tu corazón en Él
y cobra ánimo, porque grandes cosas esperan por ti. Por eso hoy, si tú quieres recibir vida eterna, recobra ánimo, vuelve a escuchar la voz de Dios, recuerda lo que Él te dijo y toma esa dirección. Por eso hoy queremos orar por ti. Por favor, si tú estás en ese momento, si has tenido debilidades espirituales, si tu fe se ha debilitado y tú tomaste en poco la dirección de Dios, cierra allí tus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, oramos en esta hora, Señor, que tú fortalezcas cada persona que está viendo este programa, cada persona que está viendo este video, Señor, ahora mismo reciban un toque de tu presencia, una nueva oportunidad, que se afirmen en ti, que tomen valentía, Señor, de nuevo, Señor, como Pedro se levantó, así ellos se levanten, Padre, a ir a hacer tu voluntad, a no ser solamente aprobados por hombres, pero aprobados por el Dios del cielo, que como Juan Bautista nadie supo cómo sabían si él era del cielo o de la tierra, como Jesús y como los apóstoles, Señor. Así se levanta una nueva generación de jóvenes, de hombres, de mujeres, de adultos, Señor, también que sean llenos del Espíritu Santo, que busquen tu aprobación, que si viene la fama o si viene el dinero, Señor, ellos no se desvíen, y si no viene, tampoco se desvíen, Señor, sino que ellos sigan en tu voluntad. Oramos para que les fortalezca el Espíritu de Dios y se animen con el poder del Espíritu Santo. Te damos gracias por tu pueblo, Señor, porque es tiempo de que se levanten los hombres y mujeres de Dios. Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye.